Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lluvia de críticas, eso fue lo que recibió un proyecto de ley que permitiría que más de medio millón de colombianos se trasladen de los fondos privados a Colpensiones. Les tenemos las contundentes posiciones en contra, fijadas por voceros del sector pensional y también de académicos. Menos pollo, pero más huevo. Ese es el balance de la producción del sector avícola en Colombia durante el primer semestre de este año. ¿Cómo golpeó la pandemia a este sector? El presidente de FENAVI nos tiene las respuestas y lo que está pensando y lo que está sucediendo también con el consumo en los hogares colombianos. Reapertura gradual y con prudencia. Restaurantes, bares y plazoletas de comida están de plácemes por la mayor facturación que están registrando. Pero una encuesta revela que muchos colombianos aún son reacios a volver a sitios de comida, entretenimiento y ocio. Los detalles en segundos. Y sin hacer mucho ruido, avanza en el Congreso un proyecto de ley que permitirá que más de 500.000 personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse puedan trasladarse desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Hace varios días se realizó sin mucha publicidad un foro para analizar sus alcances e implicaciones. Allí, voceros del sector pensional y de la academia se fueron lanza en ristre contra esta iniciativa de origen parlamentario. Veamos. A pesar de que el foro pasó desapercibido ante la opinión pública, varios expertos invitados dejaron muy clara su posición sobre los graves perjuicios que, a su juicio, tendría el proyecto de ley que permitiría que personas afiliadas actualmente a los fondos privados y que están a pocos años de pensionarse puedan trasladarse hacia Colpensiones. ¿Cuántos serían y cómo les iría si se trasladan? Esto dijo el presidente de Asofondos. Que los potenciales a trasladarse son 517.000 personas, ¿no? No se pensionan de estas personas si se llegan a trasladar, ¿no? Por las razones expuestas, porque no van a tener las semanas cotizadas, ¿no? 202.000 personas. De esas 202.000 personas que no alcanzarían una pensión en Colpensiones, sí lograrían una pensión en el RAI 102.000. Montenegro además dijo que sería un traslado muy costoso para el gobierno. Le impone un costo altísimo al Estado de 77 billones, porque una parte muy alta de esos son subsidios. Este proyecto le impone un enorme gasto fiscal que deberá ser pagado con las contribuciones impositivas, con los impuestos de nuestros hijos y nietos, hasta en tanto dejen de vivir esas personas a quienes se les aumentan las pensiones. Otros expertos explicaron por qué este es un proyecto regresivo. Por eso algunos pidieron más bien planear una reforma pensional estructural. ¿A ustedes les preocupa el tema del impacto social? A mí me aterra, señores, me aterra lo que estamos proponiendo. El sistema pensional hoy, lo vimos, le va a costar el año próximo al Estado 42.5 billones de pesos. Es el doble de lo que destinamos a la salud. El doble, señores. Es 40 veces lo que destinamos a inversión en agricultura. Los problemas que tiene hoy el sistema pensional colombiano tienen que ver con su baja cobertura, con un sistema que es inequitativo y con el alto costo fiscal. Estos son los puntos que hay que resolver. Estos son los puntos sobre los cuales el gobierno y el Congreso deben asumir responsablemente una reforma al sistema de pensiones en Colombia. Día clave para este proyecto será este martes, cuando entra a debate en la Comisión Séptima del Senado. Ahí se espera conocer la posición oficial del Ministerio de Hacienda, que hasta ahora no la ha dejado clara. Y recientemente les contamos en este programa cómo ha bajado el consumo de carne bovina en Colombia por cuenta de la pandemia, pero cómo le está yendo al sector avícola. Para conocer las cifras de este sector importante de la economía, saludo a esta hora de la noche al presidente de FENAVI, él es el doctor Gonzalo Moreno. Buenas noches, doctor Moreno, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Antes de contarnos puntualmente por el consumo de carne, de pollo y también de huevo durante esta pandemia, ¿cómo les ha ido durante esta crisis? ¿Muchas empresas han quebrado? Pues no, las empresas han logrado mantenerse, han logrado generar sinergia, generar ahorros, disminuir costos hasta
incluso bajando algunas partes de los salarios de las personas. Ha sido una época muy complicada, pero el sector avícola ha sido muy resiliente y ha logrado salir adelante. ¿Y pudieron recibir ayudas del gobierno nacional? Sí, nosotros recibimos, más que ayudas, fue el tema de la devolución de IVA, que era el flujo de caja que teníamos atrapado. Esa era una plata que nos iba a ingresar a finales de este año y logramos que se adelantara. También hemos sido beneficiarios de los beneficios a los trabajadores, es decir, todo el tema del PAEF, todo el tema del PAF. Eso nos ayudó mucho para pagar parte de las nóminas. Recordemos que la industria avícola somos 350.000 colombianos que dependemos de esta industria y todos formales. Entiendo, pero ya a esta altura del año, con una economía casi que abierta plenamente, todavía se mantienen algunas restricciones. ¿Ustedes ya se sienten al otro lado, se sienten más optimistas o todavía creen que hay dificultades para recuperar lo que teníamos, el mercado que teníamos antes de la pandemia? Pues mire, hasta ahora estamos reactivándonos. En el caso de pollo, como lo veníamos diciendo, al principio de la pandemia fue dramático lo que pasó. Se disminuyó en el segundo trimestre de este año en 15% la producción, consecuencia del cierre de hoteles, restaurantes, casinos. En todo el semestre, la producción de pollo bajó en 35.564 toneladas. Se ha logrado recuperar los últimos meses porque se ha disminuido la oferta, es decir, la producción. No obstante, estamos esperando que con esta nueva normalidad y sobre todo sin los cierres de los municipios se pueda avanzar. En el caso de huevo fue el otro lado de la moneda. Al principio de la pandemia se aumentó la demanda en un 30%, vimos aviones cargados de huevo, vimos compras públicas masivas. No obstante, los últimos meses lo que ha pasado es que la producción, la mayor producción que se tenía, que era cercana al 14%, está siendo absorbida pero a precios bajos. Hoy en día se afirma que el costo de producción del huevo está por debajo del precio de venta, es decir, los productores están perdiendo plata y con el fin de sacar este inventario que tienen, están haciendo un esfuerzo descomunal y están casi que manteniendo la nutrición de los colombianos. Como el ciclo de producción de huevos es un poco más largo, se demora 100 semanas desde que nace la pollita, 20 semanas empieza a poner huevos, más o menos hasta 100, que es el ciclo productivo, ajustarlo es muy difícil, a comparación de pollo de engorde, que es 40 días, y que se logró regular cuando empezamos esta pandemia. ¿Por qué no me recuerda cuánto pollo consumimos los colombianos durante el primer semestre de este año? ¿De cuánto fue la caída? ¿Y cuál cree usted que sea la principal razón? Porque venimos hablando de que se cerraron asaderos, restaurantes, hoteles, en fin, pero también puede haber un factor económico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, le respondo la pregunta. Este año, en este semestre, se consumieron 783.000 toneladas de pollo. El año pasado, en el mismo semestre, se habían consumido 819.110 toneladas. Es una disminución de 35.564 toneladas, que parece poco, pero es casi un 5% del volumen total. Consecuencia, como usted lo dice, del cierre de hoteles, restaurantes, pero también tenemos que tener en cuenta que hay una tasa de desempleo cercana al 20%. El pollo es una proteína muy económica que está inmersa en todos los círculos de nuestra sociedad, desde estratos altos hasta estratos bajos, porque es la más barata. Entonces, cuando se afecta un ingreso a una familia, sencillamente muchos dejaron de consumir 3 comidas a pasar a consumir 2, como lo ha dicho el director del DANE en reiteradas ocasiones. Claro, pero es más barato que la carne de pollo, pues es el valor del huevo, ¿no? Eso podría estar explicando el crecimiento que tuvo la producción de este alimento, de esta proteína, durante ese mismo periodo, el primer semestre de este año. Es decir, la gente por costos dejó de consumir carne de pollo, bueno, y otras carnes, ¿no? Y reemplazaron ese alimento por huevo. Como le decía, esta producción se planeó desde el año pasado, desde junio del año pasado se empezaron a encasetar, es decir, a poner aves en las granjas para poder tener la producción de huevos. Son 5 meses que se demora una gallina en empezar a poner. Nosotros ahorita lo que tenemos es la producción que se había pensado para el año pasado, desde el año pasado. En este momento son las consecuencias. Lo que estamos viendo es que es un golpe muy duro para los avicultores estar vendiendo por debajo del costo en el caso de huevo, y lo que va a suceder es que el recorte se va a llevar hacia el otro año. Entonces este año vamos a llegar a una cifra récord de producción de huevo, pero seguramente el próximo año vamos a disminuir. Hoy un colombiano se come, a final de año se va a terminar comiendo 325 huevos,
El otro año la producción seguramente va a bajar, y es lógico que va a bajar porque sin duda van a tener que bajar la producción por los bajos precios que tenemos en la actualidad. Yo estuve mirando las cifras de producción de huevo y no sé si las leí bien. Había un reporte como de 8.000 millones de unidades solo en el primer semestre. ¿Esa cifra es correcta? Sí, y eso nos da que más correcta. o menos un colombiano, y usted estaba mencionando algo sobre el consumo del año, pero más o menos diariamente un colombiano se consume un huevo, ni siquiera eso. Todavía no hemos llegado a un huevo diario, vamos a llegar a un huevo, pensábamos que íbamos a llegar en 5 años, pero a este paso de crecimiento del año pasado, crecimos 14%, llegaremos en 2 o 3 años. Esto es cíclico, pero es verdad, el primer semestre del año se produjeron en Colombia 8.051 millones de huevos frente a 7.031 millones que se habían producido el año pasado. Pero como los ciclos son largos, ajustarnos también nos demora un tiempo. Entiendo. Una última pregunta, doctor Moreno. Hacia adelante, ¿qué perspectivas tienen ustedes para el sector? ¿Qué problemas hay por corregir desde el punto de vista regulatorio? ¿Qué empujón necesita este sector para salir adelante? Pues en este momento estamos en una apuesta muy fuerte para llevar la campaña que hacemos anualmente del Festival del Pollo Colombiano, llevarla a la casa de todos los colombianos. Hicimos una alianza muy fuerte con MasterChef. Estamos en un concurso en la página comerpollo.com. Cada colombiano se puede ganar hasta 50 millones de pesos enviando sus recetas, y también tenemos una campaña muy fuerte en el tema de huevo de nutrición. A futuro esperamos que se reactive la economía, que la cifra de desempleo disminuya, que es lo que todos tenemos que jalonar, porque esto significa que nuestros colombianos van a poder consumir alimentos, no solamente pollo, huevos, sino muchos otros alimentos, y al final esto es un tema de nutrición. Lo más importante y lo que más nos preocupa como federación es la consecuencia que puede tener esta tasa de desempleo, esta difícil situación económica en la nutrición de los colombianos. Doctor Moreno, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Regresamos a Signo Pesos, la reapertura que por fin se logró este fin de semana para restaurantes y miles de sitios como estos, además otros que se encuentran en las plazoletas de comidas de centros comerciales, dejó en Bogotá un balance satisfactorio. La facturación mejoró notoriamente según el balance de FENALCO en la capital de la República. 70% del comercio ya está abierto al público porque tiene permisos de la alcaldía, de la Secretaría de Desarrollo. Eso ha permitido que se empiece a activar la economía de la ciudad. Vemos cómo durante este fin de semana que acaba de terminar hubo un incremento en las ventas de restaurantes entre un 15 y un 50%. Esto gracias a que ya se podía atender afuera, inclusive al interior, con un 25% de participación en la ocupación interna de los diferentes establecimientos. Poder acompañar el almuerzo o la comida de una cerveza, de un vino, también ayuda a que la facturación sea mejor, y eso nos ha permitido activar cada vez más empleos. Y esperemos que rápidamente nos permitan estar abiertos todos los días de la semana, de tal forma de que la economía se termine de activar, esos establecimientos que aún no abren puedan abrir y se siga ocupando cada vez más gente. Hoy podemos hablar que desde este fin de semana más de 500.000 empleos formales se pudieron activar gracias a la apertura que estamos viviendo. Y pese a este positivo balance que presentan restaurantes, centros comerciales en sus plazoletas de comida, en estos primeros días de reapertura, pues muchos colombianos siguen temerosos de ir a estos establecimientos. Así quedó evidenciado en un estudio muy importante del que queremos hablar en este momento con el doctor Libardo Bueno. Él es socio líder de la compañía EY para Latinoamérica. Doctor Bueno, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Bueno, a través de esta encuesta, ¿ustedes qué encontraron? ¿Siguen muy miedosos, muy temerosos los colombianos de volver a un bar, a un restaurante, a un centro comercial? ¿A qué tipo de establecimientos? Bueno, esta encuesta la hicimos recientemente, en el mes de julio, antes de que se levantaran las medidas de confinamiento. Como usted lo notaba y FENALCO lo notaba, el sector del entretenimiento pues genera más de 1 millón de empleos y es un sector muy importante para la economía. En nuestra encuesta, digamos, la buena noticia es que aproximadamente el 50% de los encuestados manifestaban su intención de volver a frecuentar, digamos, los sitios de entretenimiento. Aunque de ese 50%, un 40% pues se expresó cauteloso
por los temas de bioseguridad y sanitarios, pues sí había un interés de regresar a los espacios de entretenimiento, especialmente espacios abiertos con más tendencias, espacios abiertos que espacios cerrados. Y ese temor que todavía sienten muchas personas, bueno, ¿es un temor para evitar contagiarse o es una crisis económica de los hogares profunda de la que tanto hemos hablado este año? Yo creo, Víctor, que es muy interesante tu pregunta, y es la combinación de las dos cosas en realidad. Digamos, el impacto económico de la pandemia y del confinamiento originado en la pandemia es un factor muy importante en la capacidad de compra de los colombianos, pero también hay un temor natural al contagio. Digamos que antes del COVID, pues había como un grupo de un 18-20% de las personas que clasificábamos como sedentarios, que pues no tienen mucho poder adquisitivo porque viven normalmente en poblaciones pequeñas. Ese grupo, digamos, se ha visto más afectado. Hay un 40% de gente que consideramos casual, que ocasionalmente iba a usar los restaurantes, los parques, los cines. Un 28% consumidores regulares de entretenimiento, porque probablemente pues, su capacidad económica era mayor. Ahí están ubicados todos los millennials que frecuentan los restaurantes, que frecuentan los bares, las discotecas, los sitios de entretenimiento. Y digamos que ese grupo de personas es de los que expresan su intención de volver, pero todavía siendo cautelosos. Entonces yo creo que son las dos cosas: el impacto económico, que pues, va a ser más difícil para buena parte de la población acceder al entretenimiento en espacios públicos, espacios cerrados, y otra parte de temor al contagio. Doctor, bueno, una última pregunta. ¿El sentimiento de miedo o de confianza es similar en las grandes ciudades si la comparamos con los municipios más pequeños? Digamos que en los municipios más pequeños el temor quizás es menor, porque pues también se han visto tasas de contagio menores, e incluso algunos municipios sin COVID. Pero quizás son temerosos de que la gente de las ciudades vengan a los municipios, los municipios aledaños a Bogotá, por ejemplo. Hay municipios muy, muy cerrados a que vaya el turismo teniendo ese temor. Y digamos en la capital, en las grandes capitales, pues aunque existe el temor, también hay una necesidad, porque hay una costumbre mayor, un hábito mayor a buscar espacios de entretenimiento. Usted vio el día de este fin de semana, la gente salió a donde pudo, a Monserrate, a todo el mundo tratando de buscar como algún espacio de entretenimiento, especialmente en lugares abiertos. Vi gente en Guatavita. Entonces yo creo que el temor es más en los pueblos pequeños que en las grandes capitales. Pues doctor, bueno, muchas gracias por habernos compartido los resultados de este estudio. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor, muy amables. A ustedes, feliz noche también. Estudios sobre la percepción de los colombianos. Y a propósito de esta reapertura, muchos establecimientos deben pedir datos personales a los visitantes como parte de los protocolos de bioseguridad. Pero es legal que los locales pidan, por ejemplo, el número celular, dirección y otro tipo de información. Expertos nos cuentan qué está permitido y qué no. Muchos ciudadanos se han encontrado con esta situación durante este primer fin de semana de apertura total de establecimientos en el país. Entonces, mi nombre es Juliana Gallego. La solicitud de los datos personales para ingresar a cualquier establecimiento forma parte de esta tan llamada nueva normalidad. 52. Lo primero que usted debe saber es que pedir esta información es legal, pues forma parte de los protocolos de bioseguridad y que su deber es entregar información completa y veraz. Que la regulación puede diferir un poco de municipio a municipio, de ciudad a ciudad, pero por regla general los datos que te piden son los de identificación básica: nombre, apellidos, número de identificación y teléfono en caso de que necesiten contactarte por si existe alguien infectado en el lugar que frecuentaste. Pero ojo, sus datos valen oro, así que es natural que usted se pregunte para qué le están pidiendo esa información y qué irán a hacer con ella. Debería entregar una información que exclusivamente obedezca al nombre,
a la identificación y a la posibilidad de contactarlo a uno para que le puedan informar de ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no ir más allá? Porque realmente la información que se está entregando es para un bien superior, que es en este caso la salud. Por todo esto, los establecimientos comerciales deben garantizarle que los datos no se usarán con fines de promoción o mercadeo. Pero es que estamos hablando de un tema de salud pública donde las entidades necesitan conocer estos datos para seguir. Bajo algunos supuestos no necesitan tener esa autorización. Así las cosas, si usted no entrega sus datos mínimos personales, ellos tampoco están en la obligación de dejarlo ingresar. Y a esta hora saludo a Juan Fernández, quien llega cargado de noticias empresariales. Juan, ¿cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy este negocio tiene que ver con accesorios de aparatos tecnológicos y una inversión en la apertura que viene de la operación en Colombia de la compañía PopSockets por unos 16 millones de dólares, cerca de 60.000 millones de pesos. El nombre de esa compañía no dice mucho, pero fueron los creadores de esos accesorios redondos que se instalan en la parte trasera de los teléfonos celulares para sostenerlos mejor mediante una vertiente cóncava, si se puede llamar de alguna manera, y un sistema telescópico que extrae para sujetar el celular con los dedos, sirve para agarrarlo mejor, chatear con una mano y tomarse fotos uno mismo sin que se caiga el celular. Juan, ¿y qué sabe usted de la historia de la compañía? Víctor, esa compañía la fundó en 2010 el estadounidense David Barnett, quien está anunciando la llegada de la marca al país y la distribución a través de tiendas, alianzas con empresas de comercio electrónico y la instalación de un hub desde donde se manejarán los negocios regionales. Esa historia de negocio de PopSockets, que también hace otro tipo de accesorios, es interesante. David Barnett es un filósofo que simplemente un día pegó 2 botones en la parte trasera de su teléfono que después empezó a comercializar. Hoy ha vendido más de 170 millones de solo esos botones en todo el mundo a un precio promedio de $11. Eso le da más de 1.870 millones de dólares, lo que le ha hecho una de las compañías de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y ese invento tan sencillo ha sido uno de los más innovadores del mundo. La valoración de esa compañía con este simple invento es de más de 200 millones de dólares y hoy un 20% de los usuarios de teléfonos celulares estadounidenses tienen pegado un accesorio de la marca en sus teléfonos. Pero Juan, ¿se podría imaginar uno que este es un negocio que está lleno de muchos retos? Sin duda, el reto para la compañía es competir con las imitaciones del dispositivo que inventaron, sobre todo en un país como el nuestro, donde se venden desde en los semáforos hasta los centros comerciales. Aún así, la empresa dice que la penetración de sus accesorios es del 1% y que su tarea es llegar al 20% aquí en Colombia. Y esta, pues, es la movida de hoy, Víctor, sobre uno de esos negocios de los que uno se pregunta ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y que ha hecho millonario al estadounidense David Barnett. Tantas cosas que no se nos ocurren, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con la cifra económica del día, que es la siguiente: 15.000. Y corresponde, es una cifra importante porque corresponde al número de viviendas nuevas vendidas en agosto de este año. Esta cifra significa 8% más que las viviendas comercializadas mensualmente en promedio durante el año pasado. Sobre este balance muy satisfactorio, recordemos, estamos en crisis económica, entrega los detalles el viceministro de Vivienda, el doctor Carlos Ruiz. Tenemos muy buenas noticias en materia de venta de viviendas en el mes de agosto. Se llegaron a las 15.000 unidades vendidas, de las cuales 11.000 fueron para vivienda de interés social y cerca de 4.000 para el segmento no bis. De esas 11.000 de la vivienda de interés social es el dato más alto para un mes de agosto que haya tenido el país, lo que consolida el proceso de recuperación y consolidación del segmento de vivienda de interés social, y quiere decir que vamos a tener una construcción importante de viviendas en el futuro. En el segmento no bis también hay una recuperación respecto al mes de julio, un aumento del más del 6%, pero vamos a tener un espacio muy importante por crecer, que apenas en septiembre tengamos el subsidio funcionando de la no bis, vamos a ver una recuperación aún mayor. Entonces, con ambos números vemos una recuperación del sector
vemos que las ventas están creciendo, que las familias están confiando en los 200.000 subsidios de vivienda que anunció el presidente Iván Duque, de los cuales ya en vivienda de interés social vamos a llegar a los 12.500 subsidios. Fecha clave para los subsidios de vivienda que no son de interés social. 18 de septiembre estaremos con todos los detalles. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Recordar que hoy fue festivo en Estados Unidos, Día del Trabajo, por eso el dólar oficial en Colombia no se movió. Se mantiene estable para mañana la tasa representativa del mercado de 3.702 pesos con 62 centavos. Veamos qué sucedió con el petróleo de referencia Brent. Este sí se movió porque se negocia en los mercados europeos y es la principal referencia para Colombia. Tuvo una caída de 1,52%, se ubicó en un poco más de $42 con un centavo por barril. El precio interno del café colombiano también se mantuvo estable, sin variación por ser festivo en Estados Unidos. Queda para mañana en 1.225.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió muy poco, 0,22%. La acción más valorizada fue la de la cementera Cemex, con una ganancia de 4,47%. Y la acción que más cayó fue la de Conconcreto, que tuvo un retroceso de 1,89%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La DIAN habilitó a partir de hoy la opción para gestionar el Registro Único Tributario, el RUT, de manera virtual. El proceso se puede realizar sin necesidad de citas previas y sin generar costo alguno para quien vaya a tramitar este documento. Además, el proceso es rápido, sencillo, asistido por el mismo sistema y muy seguro. Esto aplica para las personas que requieren solicitar este documento por primera vez. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.